Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este reportaje a la memoria de todos los argentinos. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Nara, hola en casa. Bienvenidos a ¿Dónde estabas? Y este domingo nuestro recorrido por la historia se vuelve más amplio y más participativo. Porque queremos que tus recuerdos se sumen al de nuestros entrevistados, figuras de los más diversos ámbitos que compartieron con nosotros sus evocaciones. Queremos que preguntes con nosotros, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Cuando los Rolling Stones tocaron por primera vez en Buenos Aires. ¿Dónde estabas? El 18 de julio de 1994, cuando el terrorismo internacional golpeó la sede de la AMIA en Buenos Aires. ¿Dónde estabas? El 20 de julio de 1969, cuando el hombre llegó a la Luna. ¿Dónde estabas? Cuando Schumacher alcanzaba el récord de 5 campeonatos mundiales, igualando a Fangio. Volvemos a reunir a los Ilia Kuriaki. Para que nos cuenten dónde estaban el día que murió el dragón, Bruce Lee. El objetivo de este programa es que entre todos reconstruyamos nuestros recuerdos. En el programa de hoy vamos a viajar en el tiempo, invitándote que desde tu casa recuerdes esos momentos que cambiaron tu vida y el mundo para siempre. Desde hechos muy recientes a otros que van más allá en la historia. Vamos a recorrer esos personajes y esos hechos que marcaron toda una época. El 20 de julio de 1969, lo que parecía ciencia ficción se convertía en realidad. Porque el hombre llegaba a la Luna. Recordemos que la misión Apolo 11, comandada por Neil Armstrong, llenaba el mundo de asombro. Queremos preguntarte, ¿dónde estabas cuando el hombre llegó a la Luna? Mira qué luna, mira qué cielo. Era un 20 de julio de 1969 y el sueño de miles de poetas y artistas se convertía en realidad. Houston, el águila ha alunizado. Con esta frase el comandante Neil Armstrong anunciaba la llegada del hombre a la Luna. Mientras Michael Collins permanecía en órbita, Armstrong y Aldrin realizaron durante más de 14 horas diferentes misiones. Además, dejaron la famosa bandera, un disco con saludos de todas las naciones del mundo, medallas en homenaje a varios cosmonautas soviéticos y astronautas americanos, y sellaron el primer ejemplar de una estampilla conmemorativa de 20 centavos. A cambio recogieron 22 kilos de rocas lunares para ser traídas a la Tierra. El alunizaje fue transmitido en directo a todo el mundo. En la Argentina faltaban 4 minutos para las 11 de la noche. Si tenés 40 y tantos, seguramente te acordás dónde estabas. Y ahora nuestro recuerdo nos devuelve a la Argentina, para que recordemos juntos un momento trágico de nuestra historia reciente. Nos encontraremos con nuestros entrevistados, a quienes se les sumarán los protagonistas, aquellos que vieron en carne propia el horror y la muerte. Me acuerdo que estaba saliendo del subte y me acuerdo que sentí una vibración. Estaba como saliendo, estaba en la escalera. Dijeron una explosión de gases, no sé. En ese momento no sabíamos qué era, pero se escuchó perfectamente en mi casa. El estruendo que escuché, que sentí en el cuerpo, parecía como que era el fin del mundo, realmente. Y no sabía qué era lo que estaba pasando, pero fue como una cosa corporal, además, ¿no? De hacer así, de mirar, y todo seguía alrededor mío. Y sentí como una explosión lejana cuando el atentado a la AMIA. Estaba grabando Matrimonios y algo más para Moser y escuchamos una explosión. Qué raro, porque hablando de explosiones, ¿no? De las explosiones de la época de la dictadura a estas explosiones, o sea, uno se había desacostumbrado. Eso fue tremendo, porque estábamos en la casa del baterista que teníamos en aquel entonces y viene la rusa, rusos, le dice a mis, nos quieren otra vez exterminar. Y claro, venía asustada y pues de repente ponemos la tele y vemos la humareda así
y apareció mi nieto, que tenía 4 años en ese momento, en la ventana de arriba de los dormitorios, llorando y diciendo a esos señores hay que matarlos a todos. Y yo decía, ¿qué le pasó? Ahí me enteré que habían hecho el atentado a la AMIA. Estaba con mi mujer en Boston, había terminado el Mundial, fue al día siguiente de la terminación del Campeonato Mundial, y veo la televisión y veo las imágenes y le digo, mira, están recordando el atentado de la Embajada de Israel. Estaba en mi casa y estaba viéndolo todo por la tele. Me acuerdo que estaba tomando un café en la máquina de café del pasillo de la redacción de Canal 13 y ahí vino la noticia y ya nosotros, yo y en general el equipo, la mayoría, habíamos vivido el atentado a la embajada. Lo que hicimos fue primero mandar todos los equipos disponibles y todos los móviles disponibles al lugar e inmediatamente de nuevo abrir la transmisión del canal. Yo estaba en un bar con un amigo. Sé que nos enteramos o alguien del bar nos dijo y nos fuimos corriendo a casa a seguirlo por la tele para ver si era verdad. Si lo dice la tele es verdad. Ese día pasé 12 horas en el control hasta las 10 de la noche, una cosa así, y cuando salí del canal me fui a la AMIA yo solo a ver en vivo lo que había visto a través de monitores. Y ahí sí llegó finalmente el humano, 12 horas después, pero ahí, digamos, ahí puedes abrir un poco el caparazón. Si esto lo vivís en carne viva, 12 horas te agarra un paro cardíaco a mitad del viaje, ¿no? Llegué al aeropuerto de Barajas y había un diario, el diario El País creo, que tenía una foto de una guerra o de un lugar derrumbado. Y cuando leí el epígrafe y decía Buenos Aires, digo, ¿cómo? Entonces miré y era la foto de la AMIA. Si querían joder, eligieron muy bien el punto. Es el lugar para cualquier judío, donde enterrás a tus muertos, donde haces el trámite, donde había una bolsa de trabajo importantísima en AMIA, donde es un lugar de pertenencia. Yo estudié en AMIA, yo estudié en el edificio, o sea, murieron profesores míos, o sea, AMIA es un punto muy sensible. En ese momento más todavía, el edificio ese de Pasteur, las veces que fui, en el cuarto piso era sepelio, o sea, ¿quién no conocía a AMIA? Me había acostado muy tarde y me acuerdo que estaba durmiendo. Me despertó mi hermana diciendo un atentado a la AMIA. Los primeros 5 minutos cuando estaba dormido, me acuerdo que cerré los ojos y dije, avísame en un rato, porque no entendía, me hablaba, hasta que obviamente me levanté desesperado y como la mayoría empecé a ver la televisión, las imágenes, y lo primero que hice fue irme para allá. Mi marido hacía trabajos en la AMIA, entonces me acuerdo de haber recibido la noticia y la sensación de desesperación hasta que después lo encontré. Cuando en 1976 desaparece mi hermana María Cristina, deja, por suerte, una hija, Yamila, que es mi sobrina. Y ella vive muy cerquita, apenas a 1,5 cuadras de la AMIA. Ella se había salvado de la dictadura porque no se la llevaron, la dejaron envuelta en una manta en la casa de un vecino. No quería pensar que podía haber llegado a pasar algo, ¿no? Porque se vivía muy cerquita de ahí. Intenté llegar, pero ya había un cordón y me quedé tranquilo cuando pude hablar con mi sobrina, que ya estaba bien. Mi mamá tenía que ir a la AMIA ese día. Mi mamá estaba sin trabajo y el encargado de la bolsa de trabajo de la AMIA la había citado para ese lunes a la mañana. Y mi mamá se pone a llorar y me dice, no, me quedé porque justo vino el plomero. Perdí un inodoro y el plomero apareció
a las 10 menos 10 de la mañana en casa, tenía que haber venido a las 9 y se atrasó. Y porque se atrasó el plomero, mi mamá no fue a la AMIA. Y fue una sensación rarísima, ¿no? Todo lo que pasó por dentro, todavía hoy lo cuento y siento que algo me mueve. Los sobrevivientes, los socorristas, los testigos nos relatan desde adentro cómo fue esa mañana negra. Nos devuelven ese día que conmovió a la Argentina y al mundo para siempre. Estaba a 200 metros de acá, en un bar, haciendo tiempo para venir a la firma de un contrato con una compañía de aire acondicionado. Había ese clima de lunes por la mañana, después de un mundial. Me levanté de mi oficina y fui hacia el fondo del edificio. Y eso hizo la diferencia porque a los pocos instantes, minutos, un terrible sacudón en el edificio que hizo moverse las estanterías alrededor nuestro, por supuesto el corte de luz y cosas que caían del techo. A las 9:53 se escucha una explosión, un ruido muy fuerte, que la verdad la primera sensación fue de que era un choque de colectivos. Cuando mirás a través del vidrio y te das cuenta que no hay nada, salís a la calle y dije, es la AMIA. Mi mamá trabajaba en el edificio, en verdad trabaja en el edificio de la AMIA. Yo me levanté y miro por el balcón y veo toda una especie de humareda gigante y dije, acá hubo un atentado. Lo primero que se me ocurrió en la cabeza fue un atentado. Todo se llenó de un polvo que nos impedía respirar, un polvillo que se metía por la nariz, por la boca, y el segundo piso había estado siendo remodelado y por eso también costó encontrar una puerta o una ventana para abrir y tener algo de aire. Finalmente eso se logró. Cuando llegué era todo caos, griterío, sangre, desorden, muerte y destrucción. Cuando se abrió esa puerta todos tratamos de salir y esa puerta era un pequeño pasadizo. Después alguien encontró una escalera, entonces empezamos a subir con esa escalera hasta que llegamos a ese techo. Y fue ahí donde, ya no mirando hacia el contrafrente, sino que pudiendo darse vuelta y mirar hacia adelante, ahí fue que comprendimos lo que había sucedido, lo terrible. Me puse las zapatillas con el pijama y salí corriendo desde Córdoba y La Prida hasta Paraná, hasta Pasteur, a buscar a mi mamá, que no la encontraba por ningún lado. En ese momento no te reencontrabas con nadie, no sabías quién vivía y quién no estaba. Quién salía y quién no salía del edificio, quién estaba bajo los escombros y quién no estaba. Quién gritaba pidiendo auxilio y quién no gritaba pidiendo auxilio. Me acuerdo, estaba como un zombie. Llegué al lugar como un zombie, no podía creer lo que veía. Y me acuerdo de verme yo caminando entre los escombros. Porque además era un lugar donde uno había pasado tantas veces. No podía creer que ese edificio no estaba más, que ahí había gente abajo de esos escombros. Y empecé a ver vidrios y vidrios. La gente caminaba arriba de los vidrios. Vos caminabas arriba de los vidrios y de repente veo un cacho de vidrio y con sangre. Todo el barrio destruido, pero fundamentalmente también eran los gritos de personas que habían quedado en el primer piso, entre ellos Tamara Sher y Ana María Chichesky. Y Ana María gritaba porque su hija hacía unos instantes la había dejado de su oficina donde ella estaba y lamentablemente la hija sí falleció. Había bajado a la puerta de entrada a retirar un café y ahí murió también el muchachito del bar que traía ese café. Empecé a preguntar a gente, amigos que estaban ahí y la encontré a mi mamá, que estaba paralizada, inmovilizada, mirando cómo el edificio se había desmoronado todo. Nos abrazamos mucho, me parece que yo recuerdo que empezamos a llorar, pero los dos desconsoladamente. Y no entendíamos muy bien lo que habíamos pasado los dos, ¿no? Yo podía haber muerto o ella podía haber muerto. El barrio estaba paralizado, entonces juntábamos agua, medicamentos, los llevábamos hasta las barreras, hasta donde estaba que se podía pasar. Siempre tengo las mismas imágenes, recuerdo, escucho los gritos, veo la gente correr con aguas minerales para cualquier lado, corriendo para todos lados.
veo el hospital de clínicas, ¿no? Que está ahí, sí, el hospital que estaba a una cuadra, abarrotado de gente. Era todo escombro, toda destrucción, todo humo, todo olor a quemado. Y ahí estaba ese estante con los libros apilados, pero como hace 2 horas antes de la explosión. No sé por qué debieron salvarse esos libros, qué contenían esos libros, pero yo dije, yo me voy a asegurar de que tengan un destino seguro, y me los llevé. Y nada, al día siguiente o a los 2 días me invitaron a un programa de televisión y como había una autoridad de la AMIA, me pareció que era el momento de esos libros que yo había rescatado, que probablemente hubiera rescatado otro o no, no sé, dárselos a esa persona, ¿no? Esto fue un impacto psicológico, o sea, uno estaba ahí en el hecho, uno escuchaba los gritos de desesperación de la gente, uno tomaba los escombros con sangre. Y me acuerdo que me encontré con una conocida, porque todo el mundo fue. Y nos largamos a llorar, como una cosa de qué pasó, qué pasó. Esta mezcla de la gente que ya se había acercado para ayudar, las personas que se acercaban gritando por sus familiares, el deseo también de, si conocía a alguien, buscar caras que podía decirle que tal vez de algunos de los que habíamos logrado salir, decirle que sí, que estaban vivos. El deseo de acercarme a ayudar y esta parálisis al mismo tiempo que era como no entender qué estaba pasando o sí entender pero no saber qué hacer. Era realmente caótica la situación. Ni las fuerzas de seguridad sabían cómo manejarse, ni cómo controlar todo esto, más el tránsito normal, más la gente, más los curiosos, más los que querían ayudar y no sabían cómo ayudar. Más los que pisaban las pruebas, más los que querían ayudar a los que estaban gritando, los que estaban abajo de los escombros. Era muy difícil ordenar todo esto. Al principio era bastante desordenado, pero por la falta de experiencia. Después ya sí se empezó a organizar. La gente de seguridad, digamos, de la AMIA, la gente de la embajada, la policía organizó un poquito la cosa, pero también era difícil organizar porque todos queríamos ayudar. Y era complicado hasta escucharse físicamente, o sea, que alguien te decía algo. Pero esos momentos muy terribles, de esos primeros momentos de esos gritos de los familiares que llegaban, esos gritos que se escuchaban de quienes querían ayudar. Algunos desaparecidos, otros que después aparecieron muertos, pero otros que estaban solamente bajo los escombros, hubo de todo. Esos primeros 10 días hubo realmente de todo. Entonces había que contener y contemplar esta relación con todas las familias que estaban buscando